Hay un carpintero en San José, California, que lleva 10 años trabajando en la misma casa. No sabe cuántas habitaciones tiene. Nadie lo sabe. En algún punto de los años 90, un equipo de arquitectos intentó hacer un plano completo del edificio. Midieron, documentaron, contaron puertas, escaleras, ventanas, pasillos. Cuando terminaron, los números no cuadraban. Había espacios que no aparecían en ninguna planta, habitaciones a las que no encontraban acceso, escaleras que comenzaban en un pasillo y terminaban contra el techo. Anotaron lo que pudieron, archivaron lo que no pudieron explicar. El edificio tiene, según el conteo más reciente, 160 habitaciones, 2.000 puertas, 10.000 ventanas, 47 chimeneas y al menos 6 estructuras que los ingenieros todavía no saben para qué fueron construidas. Se llama la Casa Winchester y su dueña la construyó durante 38 años, sin planos, sin arquitecto, sin descanso, porque algo le dijo que si paraba, moriría. En este video vamos a reconstruir lo que realmente ocurrió en esa casa, no la versión turística, no los folletos. Vamos a hablar de Sarah Winchester, quién era, qué perdió, qué creyó y qué construyó a partir de ese duelo. Vamos a presentar las explicaciones que los historiadores ofrecen, y vamos a detenernos exactamente donde esas explicaciones dejan de funcionar. Porque la casa Winchester no es un misterio porque sea imposible. Es un misterio porque la única persona que sabía la respuesta nunca la dijo. En 1862, Sarah Lockwood Pardee se casó con William Wirt Winchester en New Haven, Connecticut. Era una boda entre dos familias prominentes. William era el único hijo de Oliver Winchester, propietario de la Winchester Repeating Arms Company, la empresa que fabricaba el rifle Winchester, el arma que, según el marketing de la época, ganó el usted. Sarah tenía 23 años. Era conocida en los círculos sociales de New Haven por su inteligencia y su facilidad para los idiomas, hablaba 4. Los que la conocieron en esa época la describieron como una mujer de presencia singular, seria, observadora, poco dada a la conversación superficial. Durante los primeros años del matrimonio, todo siguió el ritmo esperado. En 1866, Sarah dio a luz a una niña. La llamaron Annie Isabel. Vivió 15 días. Los registros médicos de la época describen el diagnóstico como marasmo, un término que los médicos victorianos usaban para referirse a una forma severa de malnutrición infantil, aunque también lo aplicaban a casos que hoy clasificaríamos de otra manera. Annie Winchester no llegó al primer mes de vida. Sarah no volvió a quedar embarazada. En 1880, William Winchester fue diagnosticado con tuberculosis pulmonar. En 1881, murió. Sarah tenía 41 años. Había enterrado a su única hija. Ahora, enterraba a su marido. Y heredaba el 25% de la Winchester Repeating Arms Company, una participación valorada en aproximadamente $20 millones de la época, que generaba alrededor de $1,000 diarios en ingresos. Era una de las mujeres más ricas de los Estados Unidos. Y estaba completamente sola. Lo que sucede en los meses siguientes a la muerte de William Winchester es donde la historia comienza a dividirse. Lo documentado. Sarah pasó un periodo de duelo intenso en New Haven. En algún momento de 1881 o 1882, consultó a un medium. El nombre del medium varía según la fuente. La versión más citada, aunque no verificada de manera independiente, menciona a un hombre de Boston llamado Adam Coons. Lo que sí está registrado en múltiples fuentes de la época es que Sarah se involucró con el espiritismo, práctica que en la segunda mitad del siglo XIX tenía una presencia cultural enorme en los Estados Unidos, especialmente entre mujeres de clase alta que habían perdido seres queridos. Lo que el medium le habría dicho, según versiones que circularon décadas después, es que los muertos la perseguían, que todos los que habían caído por los rifles Winchester venían por ella, y que la única manera de mantenerlos a distancia era construir. Construir sin parar, construir para confundirlos, construir para que nunca encontraran el camino hacia ella. Ningún registro directo de esa consulta ha sido encontrado.
Ninguna carta escrita de mano de Sarah Winchester menciona espíritus, persecuciones, ni órdenes de un medium. Lo que sí ocurrió, y esto está documentado, es que en 1884, Sarah Winchester viajó a California, compró una granja de 8 habitaciones en Santa Clara Valley y comenzó a construir. Y no paró durante los siguientes 38 años. Los registros de construcción de la propiedad son fragmentarios, pero reveladores. Desde 1884 hasta 1922, hubo obras en la casa de manera prácticamente ininterrumpida. Sarah empleó entre 12 y 22 carpinteros de manera permanente, trabajando en turnos. No había planos maestros. Las instrucciones llegaban en notas escritas a mano, entregadas por Sarah directamente a los capataces cada mañana, a veces varias veces al día. Los carpinteros que trabajaron en la casa durante años declararon, en entrevistas posteriores, que nunca entendieron el propósito de lo que construían mientras lo construían. Una escalera que sube 7 peldaños, gira, baja 2, gira de nuevo y termina contra el techo. Una puerta que abre hacia afuera desde el segundo piso, no hay balcón, no hay escalera. Hay una caída de 4 metros al jardín. Un pasillo que se estrecha progresivamente hasta que un adulto no puede avanzar. Habitaciones construidas dentro de habitaciones, sin acceso visible desde el exterior. Las explicaciones racionales existen y son serias. Los historiadores de arquitectura que han estudiado la casa señalan que varias de las anomalías son el resultado predecible de construir sin planos durante casi 4 décadas. Cuando se añaden estructuras nuevas sin un plan maestro, los espacios anteriores quedan bloqueados, los pasillos pierden su función original, las escaleras quedan atrapadas. Lo que parece diseñado para confundir puede ser simplemente el resultado acumulado de la improvisación. También hay evidencia de que el terremoto de San Francisco de 1906, que dañó severamente la casa, afectó la lógica interna del edificio de maneras que nunca fueron del todo corregidas. Varias habitaciones quedaron selladas después del terremoto, y Sarah, según los reportes de sus empleados, no volvió a abrirlas. Estas explicaciones tienen peso, son plausibles. Los ingenieros que las ofrecen conocen el edificio, y sin embargo, no cierran todo. El arquitecto John Hansen visitó la casa Winchester en 1967, cuando ya era un museo, y publicó sus observaciones en una revista especializada de San Francisco. Lo que Hansen documentó no eran las anomalías obvias, las puertas al vacío, las escaleras al techo. Eran las otras, las que requieren atención sostenida. La casa tiene una obsesión documentable con el número 13. 13 ganchos en los cuartos de ropa, 13 ventanas en ciertos salones, 13 escalones en escaleras específicas, incluso en aquellas donde el número estándar hubiera sido 12 o 14. Las cañerías de drenaje tienen 13 salidas. Un tapiz de vidrio Tiffany, considerado uno de los más valiosos de la casa, tiene 13 colores. Hansen señaló que esto no parece accidental. El número aparece con una consistencia que supera lo estadístico, en contextos donde Sarah tuvo control directo del diseño. Pero la pregunta que Hansen dejó abierta es la misma que los investigadores posteriores no han podido cerrar. ¿El 13 era una protección o una invocación? ¿Sarah construía para mantener algo fuera o para mantener algo dentro? También está el cuarto de séances. En el centro de la casa hay una habitación pequeña, sin ventanas, a la que los empleados se referían entre ellos como el cuarto azul. Sarah lo habría usado para comunicarse con los muertos. Los registros domésticos de la época, inventarios de suministros, registros de compras, muestran que en esa habitación había materiales específicos: velas, papel, tintas. Ningún empleado declaró haber entrado mientras Sarah estaba dentro. Esa habitación fue sellada en algún momento antes de la muerte de Sarah. Cuando el museo la abrió por primera vez, estaba vacía, sin huellas, sin marcas, sin indicación alguna de para qué había sido usada. Sarah Winchester murió el 5 de septiembre de 1922 mientras dormía. Tenía 83 años. Las obras se detuvieron ese mismo día. Los carpinteros, al recibir la noticia, dejaron sus herramientas donde estaban.
Un clavo a medio clavar todavía está en una de las paredes. Nadie lo terminó de poner. En su testamento, Sarah no hizo ninguna referencia a la casa. No dejó instrucciones sobre la construcción, sobre los espacios sin terminar, sobre la habitación sellada. Distribuyó su fortuna considerablemente reducida después de décadas de obras entre familiares y empleados de confianza. No escribió ninguna explicación. No dejó ninguna clave. La propiedad fue vendida y convertida en museo en el mismo año de su muerte. Los nuevos propietarios pasaron meses tratando de catalogar lo que habían comprado. Encontraron habitaciones que no recordaban haber visto durante la inspección inicial. Pasajes que no aparecían en ningún registro previo, según el conteo oficial del museo, que ha sido revisado múltiples veces desde entonces. La casa tiene en su estado actual, después de que el terremoto de 1906 destruyera parcialmente 3 pisos y reduciera la estructura 160 habitaciones, 40 dormitorios, 13 cuartos de baño, 6 cocinas, 2 salas de baile, 47 chimeneas y 467 puertas. De esas puertas, 2 abren hacia el exterior desde alturas que hacen imposible su uso funcional. El museo recibe anualmente más de 100,000 visitantes. Ninguno de los guías turísticos usa el mapa completo. Dicen que es más fácil mostrar la casa por secciones, que intentar recorrerla toda de una vez desorienta incluso a quienes la conocen. Hay algo que los historiadores que han estudiado a Sarah Winchester señalan con frecuencia, y que los recorridos turísticos tienden a suavizar. Sarah Winchester no era una excéntrica sin educación. Era una mujer con formación sólida, 4 idiomas, y acceso a los debates intelectuales de su época. El espiritismo en la segunda mitad del siglo XIX no era una práctica marginal. Era un movimiento cultural que atraía a científicos, filósofos y políticos. William James, uno de los fundadores de la psicología americana, estudió el espiritismo durante años. La Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada en 1882 en Cambridge, incluía entre sus miembros a figuras de primera línea académica. Sarah no construyó esa casa porque estuviera desequilibrada. Construyó esa casa porque creía con la misma convicción con que otros creían en la ciencia o en Dios que construirla era necesario. El problema es que esa convicción es exactamente lo que los registros no pueden explicar. ¿Por qué las escaleras al techo? Si la teoría de la confusión, para los espíritus, tiene algún fundamento en las tradiciones espiritistas de la época, las construcciones absurdas tendrían un propósito. Pero ningún texto espiritista de la época recomienda construir puertas al vacío como método de protección. No hay precedente documentado para lo que Sarah construyó. Lo que sí existe, y esto es lo que los investigadores más rigurosos reconocen como el núcleo perturbador de esta historia, es una coherencia interna en el caos. La casa no es aleatoria, hay patrones, hay repeticiones, hay una lógica que aparece y desaparece pero que claramente existió en la mente de quien la construyó. Y esa mente se fue con Sarah Winchester, el 5 de septiembre de 1922. Hoy, la Casa Winchester es monumento histórico de California. Las obras de conservación continúan, como las obras de construcción nunca terminaron del todo. Los trabajadores de mantenimiento hablan de la casa de la manera en que los marineros hablan del mar, con respeto sostenido y sin fanfarronería. Algunos dicen que ciertos pasillos siempre están más fríos que otros, sin importar la estación. Otros mencionan puertas que no se cierran bien desde ningún lado, aunque los mecanismos estén en perfecto estado. El Registro Nacional de Lugares Históricos la catalogó en 1974. El texto oficial describe el edificio como un ejemplo notable de arquitectura victoriana construido bajo circunstancias inusuales. Es probablemente la descripción más comedida de la historia de la arquitectura americana. En 2019, la empresa Winchester Mystery House, LLC, presentó ante las autoridades de San José un nuevo plano del edificio actualizado. Era el primer intento sistemático en décadas de documentar la estructura completa. El documento tiene 93 páginas. Incluye una sección de apéndice dedicada a espacios no clasificados,
áreas que los arquitectos pudieron medir, pero para las que no encontraron denominación funcional. Hay 17 espacios en ese apéndice. El clavo a medio clavar todavía está ahí. No en un display de museo, en la pared, donde el carpintero lo dejó el día que Sarah Winchester murió, hace más de 100 años. Nadie ha terminado de clavarlo porque nadie sabe si hacerlo estaría respetando o rompiendo algo que no comprende del todo. Eso, quizás, es lo más honesto que puede decirse sobre la casa Winchester, que a nadie le resulta completamente claro qué se ha preservado, ni para qué. Si este lugar te pareció perturbador, hay uno que lo supera, pero la perturbación viene de una dirección diferente. El siguiente video reconstruye el caso de un pueblo europeo que colectivamente decidió que algo nunca había ocurrido. Los documentos que lo contradicen existen. Nadie ha querido discutirlos.